Hoy vamos a comenzar una serie nueva por los próximos 7 domingos. Esta serie le hemos titulado La Iglesia Plena de Jesús. ¿Cómo se va a llamar la serie? El hecho de que tengas frío no significa que te estás durmiendo, ¿verdad que no? Ni te estás acurrucando mucho. Así es que por favor, despiértate. La serie se llama La Iglesia Plena de Jesús. Y bueno, esta serie principalmente estará fundamentada en el estudio de los mensajes dados a las 7 iglesias del Apocalipsis en los capítulos 2 y 3 de este mismo libro. Y en cuanto a estas iglesias, hermanos, podemos decir que estas iglesias eran iglesias reales, estas iglesias existieron. Si bien no fueron las más importantes, pero se les dio un mensaje específico, se les dio un mensaje especial, ¿verdad? Y estas 7 iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, ¿verdad? Y quizás los mensajes que más hemos escuchado con referente a estas iglesias es la de Éfeso y la de la final, Laodicea, ¿verdad? Aquella iglesia que es tibia, ¿verdad? Que no es ni fría ni caliente. Bueno, pues, ¿sabes? Déjame decirte algo previo a poder comenzar este estudio con esta iglesia de Éfeso. El mensaje que Dios da a esta iglesia. Los comentaristas mencionan que el apóstol Juan recibió esta visión de parte del Espíritu Santo, y es un mensaje específico para cada una de estas iglesias, pero que dicho mensaje habla a la iglesia universal de Jesucristo a través de los siglos, ¿sí? Así es que aunque es un mensaje que se dio a estas iglesias en la antigüedad, es un mensaje que aplica a la iglesia el día de hoy, ¿sí? Este mensaje aplica a ti y a mí. Ahora, quiero decirte algo con respecto a aspectos importantes de este mensaje, de estos mensajes que se dan a estas iglesias. Y hay 3 aspectos que quiero que mantengas presente y que vamos a estar viendo durante cada uno de estos mensajes. El aspecto número 1 importante que se marca, como te repito, en cada uno de estos mensajes a estas iglesias, número 1 es las características o atributos que Dios demanda de su iglesia, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios demanda de Comunidad Cristiana? ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? ¿Qué es lo que Dios demanda de Éfeso, de Sardes, de Filadelfia, de Laodicea, de Pérgamo, de cada una de estas iglesias? ¿Qué es lo que Dios demanda? Y bueno, atributos necesarios a fin de que sea, como dice la palabra misma en Efesios capítulo 5 versículo 27, a fin de que sea una iglesia gloriosa, a fin de que sea una iglesia limpia, a fin de que sea una iglesia sin mancha, santa y sin arruga, ¿verdad? ¿Qué características debe de tener esta iglesia? Y número 2, también estos mensajes hablan acerca de los peligros externos e internos de los que debe de guardarse la iglesia. Es los peligros a los que está expuesta la iglesia. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Entonces, las características necesarias que debe de tener la iglesia, pero también de los peligros tanto internos como externos a los cuales está expuesto la iglesia. Y hablando de estos peligros, nos referimos precisamente a falsas enseñanzas, a doctrinas erróneas. Nos referimos a toda la influencia de este mundo que se expresa a través de filosofías religiosas, humanistas, materialistas, tradiciones paganas, tradiciones idolátricas. Toda esta influencia afecta a la iglesia tanto de la forma externa como de una manera interna también. Y por último, los mensajes también son un llamado, número 3, un llamado al arrepentimiento. Una vez que se ha caído en una condición desagradable delante de los ojos de Dios, ahí está el mensaje de Dios hacia su iglesia de que se arrepienta, de que no desmaye, de que vuelva a esa condición, ¿verdad? Agradable delante de Dios. Es un llamado a permanecer fieles en medio de las circunstancias cualesquiera que sean. Estos mensajes cortos a la iglesia son un llamado a permanecer en el Señor. Son mensajes de fortaleza, ¿verdad? A los miembros de la iglesia sin importar su ubicación geográfica a lo largo de la historia. Entonces, 3 cosas que tienen estos mensajes, te lo repito de nuevo para que lo tengas presente y si lo quieres anotar, y lo vamos a estar viendo constantemente, es los atributos de la iglesia, las características de la iglesia, los peligros que enfrenta la iglesia, pero también un llamado al arrepentimiento, un llamado a seguir adelante.
Así es que estas palabras en esta mañana, iglesia, son para nosotros. Amén. Este mensaje es para ti. Este mensaje es para los que conformamos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tú y yo somos la iglesia de Jesús. Tú y yo somos parte de esta nación santa, de este pueblo adquirido por Dios. Tú y yo somos parte de este sacerdocio que Dios está llamando. ¿No te emociona eso? Voy a ser paciente porque sé que hay frío en esas bancas. Tú y yo somos la novia de Jesús, ¿verdad? Dice, el que tiene oídos para oír. ¿Qué dice la palabra? El que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Dios tiene un mensaje para nosotros hoy. Así es que vamos a la palabra rápidamente en Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 7. Y quiero hacerte una aclaración. Voy a leer en Reina Valera 2015, pero todas las citas de apoyo están en Reina Valera 1960. Así es que ahí atrás, si me pueden ayudar con el cambio, cada vez que esté hablando acerca del texto de Apocalipsis es Reina Valera 2015 y los demás textos están en la 60. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado, ¿tú qué? ¿Qué han dejado? Su primer amor, ¿verdad? Recuerda pronto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te pido que hables a tu iglesia hoy. Examina los corazones. Padre, yo te pido que realmente volvamos a ti en ese amor genuino, ese amor sincero, en ese deseo, Padre, incansable por buscar tu rostro. Padre, vuélvenos a esos tiempos donde nos apasionábamos y nos deleitábamos al estar en tu presencia. Padre, permite que este mensaje llegue hoy a nuestras vidas y que podamos llevarlo, Señor, a una práctica diaria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El primer mensaje en este grupo de iglesias, ¿verdad?, ubicados en esta parte de Asia Menor, que hoy se conoce como Turquía. El primer mensaje va dirigido a una iglesia que se llama, ¿cómo se llama? Éfeso, ¿verdad? Y el mensaje se concreta en decir que esta iglesia ha perdido su primer amor, ¿verdad? Ha perdido su primer amor. Y la nota del apóstol Juan, o cuando estudiamos esta expresión, no nos estamos refiriendo a que existe un segundo o un tercer amor. Se refiere a esa etapa de la vida de la iglesia cuando la iglesia se levanta en un deseo por Dios, un deseo por servirle, un deseo por buscar su rostro, en un anhelo por su presencia. Y que estoy seguro que esta etapa de tu vida cristiana tú la recuerdas y la tienes muy presente, ¿sí o no? ¿Cuántos nos acordamos de ese primer amor cuando estábamos delante de Dios apenas entendiendo el evangelio y cosas se nos revelaron a nuestros ojos y a nuestro entendimiento y el Espíritu Santo vino a nuestro corazón y nos enamoramos de Dios y buscábamos a Dios con corazón, con un deseo y un anhelo que quizás ahorita eso ya se ha apagado? Ese es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero vamos a ver un poquito acerca de esta iglesia a manera de contexto. Esta iglesia era una iglesia que realmente empezó muy bien. Y de hecho, si analizamos los demás mensajes a las otras iglesias, es una iglesia que es muy sana, que es muy madura, que es muy dinámica, que está caminando como Dios quiere que caminen.
La Biblia menciona mucho acerca de Éfeso. Tenemos en el libro de los Hechos el relato de cómo fue fundada esta iglesia, ¿verdad? Si tú has leído el libro de los Hechos, en el capítulo 19 y 20 vemos cómo es que el apóstol Pablo, especialmente y específicamente en el tercer viaje misionero de él, ¿verdad?, se fundó esta iglesia. Sabemos que en esta iglesia, ¿verdad?, estuvo pastoreando tanto Timoteo como el apóstol Juan en sus últimos días. Fue una iglesia que realmente fue fundada sobre sana doctrina, ¿verdad? Se recuerdan, como dice aquí, en la misma palabra, que Pablo estuvo ahí enseñando por 2 años en una casa de un hombre llamado Tirano, ¿verdad? Agarró a algunos discípulos, a 12 hombres, y les empezó a enseñar el evangelio, empezó a discipularles, empezó a mostrarles lo que era, ¿verdad?, la verdad, lo que era todo lo concerniente a Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Hechos 19:9 dice lo siguiente: estuvo ahí enseñando y preparando a 12 discípulos en casa de uno llamado Tirano por 2 años, ¿verdad? Pablo estuvo ahí un periodo más o menos de unos 3 años, ¿verdad? Pero en todo este tiempo estuvo discipulando, estuvo enseñando la palabra. Entonces había un buen fundamento, había sana doctrina en esta iglesia. Es el distintivo de esta iglesia, una sana doctrina. También dice aquí, en este mismo capítulo, versículos 19 y 20, versículo 11, que en esta iglesia se despertó un gran avivamiento, ¿verdad? Hubo un gran mover de Dios. Dice el versículo 11 textualmente: milagros extraordinarios, ¿verdad? Las enfermedades se iban y los demonios salían. Un gran mover de Dios se experimentó en esta ciudad llena de hechicería, ¿sí o no? Dice la palabra que había un gran mover de Dios, de tal manera que las personas, aún con las prendas de Pablo, simplemente el tomarlas y llevarlas, los demonios salían y las enfermedades eran quitadas. Un gran mover de Dios. Dice el versículo 19 y 20 que todos los que practicaban la magia quemaron sus libros, y eran tantos que su cuenta en costo comercial fue de 50,000 piezas de plata. Imagínate, hubo un gran mover de Dios. En la predicación de la palabra, muchos hechiceros se convirtieron, de tal manera que todos llevaron sus libros y los quemaron. Y eran tantos libros que ascendían a 50,000 piezas de plata su costo. Imagínate, un gran mover de Dios en esta iglesia. Una iglesia que recibió el evangelio y que profundizó en la palabra, y que amaba la palabra y que amaba a Dios. ¿Están agarrando el cuadro de esta iglesia? ¿Sí? Ahí está esta iglesia. También es aquí mismo donde se hizo ese gran alboroto a causa de un hombre artesano que vendía, ¿verdad?, artesanías de la diosa de esta ciudad, que se llamaba Diana, ¿verdad?, o Artemisa para los griegos. Pero en este lugar había, aunque era una ciudad llena de idolatría, aunque era una ciudad o un puerto comercial muy importante, el evangelio estaba floreciendo. A pesar de la oposición, a pesar de todo lo que había en esta ciudad, como toda esa enseñanza de diferentes culturas llegando a este lugar, aún así la iglesia prevaleció, aún así la iglesia floreció, aún así se levantó una iglesia fuerte, que fue quizás la base de que muchas otras iglesias se plantaran, de que muchas otras obras salieran de ahí. ¿Saben cómo era la ciudad de Éfeso? Era una ciudad muy rica. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy rica, importante y prominente. ¿Sabes cómo se le conocía a esta ciudad? Porque tenía un puerto que prácticamente era un paso obligado tanto para los que venían de Roma como para los que iban a Roma, ¿sí? Se le conocía como el mercado de Asia. Entonces, simplemente imaginen esto: Éfeso era un lugar de encuentro de muchas culturas, de muchas religiones, y había mucho paganismo, había mucha idolatría, mucha inmoralidad a causa de este templo de Diana, ¿sí? Pero aún así la iglesia floreció, aún así la iglesia puso bases firmes, aún así la iglesia creció una iglesia saludable. Y esto nos habla acerca de que aunque vivamos bajo influencia pagana, aunque vivamos sobre ciertas
condiciones geográficas, políticas o económicas, sabemos algo que nos enseña la palabra, que la iglesia de Jesús siempre crece, ¿sí o no? ¿Cuántos están aquí? La iglesia de Jesús crece porque es algo que es dirigido por Él, es algo que Él levanta, que Él respalda. Éfeso tenía una gran avenida de mármol blanco que aún se conserva hasta el día de hoy. Claro, son ruinas, pero ahí está la calzada, ¿sí? Flanqueada de ambas orillas por hermosos edificios, templos como el de Diana de los Efesios. Contaba con un gran mercado donde se podía adquirir prácticamente cualquier cosa. La ciudad contaba con un gran teatro donde se podían sentar unas 25,000 personas. Imagínate, en ese entonces ya había lugares públicos donde se podían sentar multitudes y disfrutar de eventos sociales, eventos públicos. Imagínate la convergencia de culturas de esta ciudad, o sea, ¿a qué dimensión estaba esta ciudad? Muy moderna, muy rica, muy prominente, muy buscada, muy visitada. Y ahí está la condición de esta iglesia. Como les dije, es en esta iglesia donde el apóstol Juan pasó los últimos años de su vida pastoreando la iglesia. Y fue aquí donde él murió después de un largo tiempo de servicio. Y bueno, pues esta visión, regresando ya a nuestro texto, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice que esta visión empieza de esta forma: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Esta introducción o este mensaje empieza hablando acerca de ¿quién? Hablando acerca de Jesús, hablando acerca de aquel que camina en medio de su iglesia, aquel que está en medio de su iglesia, ¿sí? Es un cuadro precioso donde Jesucristo glorificado es el protagonista principal, ¿verdad? Está vestido con la magnificencia de un gran sumo sacerdote, ¿verdad? Y en los versículos anteriores, ¿verdad? A los finales del capítulo 1, vemos que Jesús camina en medio de los 7 candeleros que representan su iglesia. Y sabemos que Jesús está en medio de su iglesia. ¿No es esto algo agradable? ¿No nos da confianza? ¿No nos alegra esto de que Jesús está en medio de su iglesia? ¿Sí? Él está en medio de los 7 candeleros. Él camina en medio de su iglesia. Él conoce su iglesia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo. Y habiéndome vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Y tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Imagínate la imagen que veía Juan, a Jesucristo glorificado. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y he aquí vivo por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Jesús. Ese es al que buscamos. Ese es al que glorificamos. Ese es al que nosotros amamos. Al que la iglesia busca. Al que la iglesia desea. Aquel que estuvo muerto pero que ahora vive. Aquel que ha vencido la muerte y el pecado. Iglesia, tenemos que entrar en un anhelo y deseo por el Señor, buscar su rostro, el realmente abrir nuestro corazón a Él y decirle: Señor, te deseo. Hay 4 cosas que yo quiero mostrarte hoy a través del mensaje a esta iglesia. 4 cosas, consejo sencillo
pero práctico. Estos aspectos que aprendemos de este primer mensaje, yo creo que nos van a ayudar a ti y a mí en nuestra vida espiritual el día de hoy. Número 1, Dios conoce su iglesia. Dios te conoce. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado, hey, Dios te conoce? Dios te conoce. ¿Cómo empieza el mensaje que leemos aquí en el versículo 2 de este capítulo 2 de Apocalipsis? Dios te conoce. Dice aquí textual, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Dios conoce tus obras. Dios conoce nuestras obras. Jesús camina entre su iglesia y conoce a su iglesia. Tenemos un Dios personal, hermanos. Tenemos un Dios que nos conoce. Tenemos un Dios que sabe lo que hay aquí adentro, que conoce nuestros pensamientos, que conoce nuestros temores, que conoce nuestras dudas. Un Dios que realmente sabe lo que hay en tu corazón. Ese es nuestro Dios. No es un Dios apático, no es un Dios distante, no es un Dios que no se duele. Es un Dios que entiende y sabe tu dolor. Cual sea que circunstancia que tú estés pasando, Él lo sabe. Éfeso, y de hecho, este mensaje de conozco tus obras, ¿cuántos han leído estos mensajes a las iglesias? ¿Sí? ¿Qué dice cuando se empieza cada mensaje? ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, ¿sí o no? Lee cada uno de los mensajes a cada una de estas iglesias y todos empiezan igual. Yo conozco tus ¿qué? Yo conozco tus obras. Jesús conoce su iglesia, ¿verdad? Por eso es que aquí en Juan capítulo 10 versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 27 de ese mismo capítulo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellos me siguen. Proverbios 21:2 en su parte final dice que Él pesa los corazones. No hay nada oculto delante de Dios, hermanos. Debemos de entender que como iglesia Él nos conoce, Él sabe lo que hay aquí en nuestro corazón. También Jeremías capítulo 17 versículo 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que apruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sabes? El error del pecado es que nosotros pensamos que nadie nos ve, pero Dios está ahí viendo aún la palabra que no ha sido expresada, la palabra que no ha salido de nuestra boca. ¿Dios qué? Dios la sabe, Dios la conoce. No hay nada oculto delante de sus ojos. Él sabe quién eres tú. Ahora esta verdad nos debe de dar paz, ¿verdad que sí? Pero también nos da una responsabilidad. Nos da una responsabilidad de saber que realmente Dios puede escudriñar mi corazón. Y que todo lo que se ponga aquí, el Señor ya lo sabe. Y ¿sabes qué? Él nos va a tratar en base a eso. Él nos va a moldear en base a eso. Salmo capítulo 139 versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi boca y he aquí tú la sabes, Señor. Lucas 16:15. Lucas 16:15. Entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce nuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dios conoce tu corazón. Entonces, punto número 1, Dios nos conoce. Dios conoce su iglesia. Número 2, Dios se agrada de tu labor al servirle. Dios se agrada de tu labor al servirle. Dios se agrada de tu labor. Dios se agrada de tu labor. Dice el versículo 2 nuevamente, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además, versículo 3, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Entonces, punto número 2, Dios se agrada de aquellas cosas que hacemos para Él, ¿sí? Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras vidas a plenitud. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, pero también sabe con qué intención hacemos todo,
¿sí? Dentro de la iglesia. Él sabe cuál es nuestra intención al servirle. Pero cuando hay una buena intención de corazón y cuando le servimos amándole y buscando glorificarle, Él se agrada de eso, ¿sí? Ahora, Dios está diciendo aquí a la iglesia de Éfeso varias cosas. Está diciendo que es una iglesia que ha trabajado mucho. Ahora, la expresión que está aquí para arduo trabajo es una expresión que en el idioma original demuestra un cansancio excesivo. O sea, este trabajo es un trabajo no como un trabajo normal, no como un trabajo ordinario. Es un trabajo que realmente les lleva a ellos a tener un buen cansancio, una buena dosis de cansancio. O sea, trabajaban como duro. La iglesia de Éfeso trabajaba duro, le echaban ganas a todo lo que hacían, se esmeraban en hacerlo mejor, tenían buenas estrategias quizás, nunca estaban quietos, eran dinámicos. Además, como punto número 2, dice aquí el mensaje que perseveraban. Era una iglesia que perseveraba, que era una iglesia que en otras traducciones dice que tenía mucha paciencia, ¿verdad? A pesar de la adversidad, por ser una ciudad llena de idolatría, seguían perseverando en el Señor, seguían buscando en Él. A pesar de toda la influencia pagana que les rodeaba, perseveraban, no desmayaban, ¿sí? Y número 3, también otra cualidad que tiene esta iglesia que se menciona aquí en este mensaje es que dice que no pueden soportar a los malos y los has hallado mentirosos, ¿verdad? Era una iglesia que tenía discernimiento. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Era una iglesia que realmente detectaba cuando se daba una falsa enseñanza. Cuando venía un maestro que distorsionaba las escrituras, había gente preparada en Éfeso que detectaba y decía, eso no está en la palabra de Dios. Aguas con eso que estás compartiendo. Eso no es tan claro aquí, eso no es el evangelio. Era una iglesia que había identificado a esta secta de hombres llamados, ¿cuál se menciona ahí? Nicolaitas, ¿verdad? Eran hombres que realmente no creían que esta secta del primer siglo, creían que la salvación no se obtenía por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Ellos pensaban que esta salvación se obtenía a través de cierto conocimiento escondido de Dios. O sea, ellos detectaron estas falsas enseñanzas y aborrecían a estos hombres, los sacaban de la iglesia, los exponían. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Timoteo? ¿Verdad? En el primer capítulo, cuando Pablo deja a Éfeso, ¿cuál es la razón por la cual lo deja en Éfeso? ¿Se acuerdan? Timoteo, el discípulo de Jesús, el hijo amado, verdadero hijo en la fe, lo deja en Éfeso con el fin de combatir falsas enseñanzas. ¿Sí o no? Lean 1 Timoteo, la segunda carta también, y se van a dar cuenta cómo la iglesia se expuso a estas falsas enseñanzas, pero Éfeso rechazó todo esto. Porque había ¿qué? Sana doctrina. Sana doctrina. Había base bíblica. Era una iglesia madura en las escrituras. Entonces también ahí está esta iglesia que no había desfallecido, que era una iglesia fiel. Esos son los atributos de esta iglesia. Esos son los atributos de esta iglesia. Entonces Éfeso era una iglesia madura, dinámica, trabajadora, llena de actividades. Una iglesia celosa por la verdad. Una iglesia que no se dejaba engañar por los que se dicen ser apóstoles. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Hermanos, déjame decirte esto. Dios sabe tu perseverancia. Dios sabe tu arduo trabajo. Dios sabe con qué corazón y con qué intención haces las cosas y le sirves a Él. Dios lo ve. Dios lo ve. Y lo va a recompensar. Y le agrada cuando hay un corazón dispuesto a servirle con el simple y mero hecho de glorificarlo a Él. Amén. Dice 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 dice esto: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
¿A quién servimos? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿En dónde está nuestro enfoque? En Jesús, ¿sí? Todo lo que haces en la iglesia, todo lo que haces fuera de la iglesia, si es para honrar y glorificar a Dios, lo haces para Jesús. Lo hacemos para Él, iglesia. Lo hacemos para Él. Número 3, quizás este es el grueso de la plática. No te olvides de tu primer amor. No te olvides de tu primer amor. Hermanos, no nos cansemos de hacer bien, porque dice Gálatas que vamos a cegar lo que se siembra, ¿verdad? Vamos a cosechar lo que se siembra. Vamos a caminar en nuestra vida misma, tanto ahora como en la eternidad, conforme haya sido nuestra manera de invertir, de sembrar. Y hablando acerca del primer amor, ¿sí? Primer amor, como les decía, no es que exista un segundo o tercer aire de amor. No, se refiere a esa etapa del cristiano cuando buscamos a Dios de corazón. ¿Alguien ha tenido un encuentro con Cristo en este lugar? ¿Sí sabes de lo que te estoy hablando? Muchas personas comparamos este primer amor como cuando estamos enamorados, ¿verdad? En esa etapa de novios. ¿Cuántos hicieron locuras por esa persona que está a tu lado? ¿Cuántos hicieron locuras en esa etapa de enamoramiento? ¿Sí? Hicimos muchas locuras que ahorita estoy seguro que ya no, que dices, híjole, qué cursi, ¿no? o yo ya no haría eso. O amamos de un amor diferente. En lo personal, yo creo que mi amor es más firme por mi esposa que el que tenía cuando era joven. Pero bueno, el punto es que muchas veces asociamos nuestro primer amor hacia Dios como cuando estamos enamorados de alguien. Hacemos cosas locas, hacemos cosas atrevidas, no nos importa quedarnos hasta la 1 de la mañana hablando, no nos importa caminar hasta el otro lado de la ciudad, no nos importa gastar en ese regalo, no nos importa invertir en ese mariachi o las flores o lo que sea. Lo hacemos porque estamos, ¿qué? Enamorados. Pero aquí está esta iglesia. Esta iglesia que había perdido su primer amor. ¿Sabes? Cuando la Biblia enseña que hemos perdido nuestro primer amor hacia Dios, se está refiriendo más hasta a nuestra entrega y pasión por Dios, a nuestro deseo por Dios, nuestra búsqueda de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Es ese deleite por estar con Él, ese deseo por conocerle, por adorar y por servirle. Se refiere a todo ese esfuerzo que hacíamos con el fin de saber más de Él. ¿Te acuerdas tú de esta parte de tu vida cristiana? ¿Sí? Donde realmente te encantaba estar delante de la presencia de Dios, adorándole en público o en tu casa en lo secreto. ¿Te acuerdas de esos tiempos donde la palabra te cautivaba y decías, yo quiero aprender más, yo quiero conocer la palabra de Dios, no porque quiero un conocimiento, sino porque quiero adorarlo a Él? ¿Te acuerdas de esos tiempos donde realmente el Señor te levantaba en tu presencia y te hacía ver tu maldad y realmente entendías que Él era tu todo? ¿Te acuerdas de esos tiempos donde buscabas al Señor intensamente, no importando la hora que fuera, no importando lo que tengas que hacer, no importando lo que digan de ti? ¿Te acuerdas de esos tiempos? Es increíble, pero déjame decirte esto. Es increíble cómo una iglesia como la de Éfeso experimentó ese genuino amor por Dios en el principio, pero lo había perdido. Ahora, recuerda lo que era esta iglesia. Recordemos lo que acabamos de mencionar en cuanto a esta iglesia. Y yo quiero que nos evaluemos de manera personal, hermanos. Yo quiero que veamos, y no en forma de comparación, pero quiero que entendamos un poquito acerca de la realidad que sucede en nuestras vidas. ¿Cómo es posible que una iglesia que trabaja hasta el cansancio para alcanzar a los perdidos, se esfuerza, que lee la palabra a profundidad de tal manera que discierne las falsas enseñanzas? ¿Cómo una iglesia que no ha desmayado a pesar de la oposición y que no se ha contaminado por la influencia de este mundo, cómo una iglesia tan ejemplar pudo recibir esta amonestación?
¿En dónde me deja a mí y a ti? Como una iglesia que realmente conoce la palabra, que se esfuerza y que trabaja arduamente, que está evangelizando a los demás, que está extendiendo el reino de Dios en su ciudad, pero ¿ha perdido qué? ¿Qué ha perdido la iglesia de Éfeso? Su primer amor. Ahora, esto pudiera sonar contradictorio, ¿sí o no? Pudiera sonar como, oye, a la vista de todos, esta era una iglesia sana, una iglesia floreciente, una iglesia madura, una iglesia ejemplar. Y nos quisiéramos parecer a esta iglesia. Pero hay un peligro ahí, que es el que Dios nos está hablando hoy. Esta iglesia había aprendido a caminar, a fluir dentro de lo que es la vida de la iglesia, dentro de la liturgia, dentro de lo que se hace dentro de la iglesia, pero había perdido su primer amor. ¿Crees que eso nos pueda pasar a nosotros hoy? ¿Crees que nos pueda pasar a nosotros hoy esto? ¿Sí? Estamos aquí, pero pareciera que estamos con diferentes intereses a la búsqueda de Dios. Estamos aquí, pero pareciera que Dios mismo no nos conectamos con el Señor y que Dios mismo no satisface eso que buscamos. Pareciera que estamos aquí, pero sirviendo, pero cuando llega ese tiempo de crisis, ese tiempo de fe, ese tiempo de rechazar el pecado y vivir en santidad delante de Dios, como si todo eso se nos olvidara. Ahí está esta iglesia. Esta iglesia, hermano, nos enseña una de las lecciones más importantes para la vida del cristiano. Nos da a conocer un peligro inminente en el cual todos podemos caer: el activismo diario, la religiosidad, la rutina, el cómo podemos estar caminando nuestras vidas cristianas de una manera religiosa, ¿sí? De una manera donde realmente nada más estemos buscando a Dios de una manera monótona. Porque tengo que ir el domingo, estoy en la iglesia. Porque tengo que ir a la oración, voy a la iglesia. Porque tengo que leer la Biblia. Porque tengo que estar con mi devocional. Pero no hay un corazón. ¿Me entiendes lo que te estoy hablando? Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que abriste tu corazón delante de Dios? Y que realmente derramaste tu corazón delante de Dios, pero no por tu necesidad, por deseo y hambre de Él. ¿Estás aquí? Que realmente estás tú ahí y que tú sabes y el Señor sabe que lo estás buscando de corazón. Que lo estás buscando de corazón. Que realmente deseas estar con Él. Que es un deleite estar delante de su presencia. Y que no estás ahí para sacar tus peticiones. Y que no estás ahí para decirle todo lo que ocupas tú y tus hijos y tu casa. Que estás ahí porque simplemente dices: Señor, te amo. Señor, te amo. Y que sí sirves en la iglesia y que sí haces muchas cosas para el Señor, pero lo haces no por agradar al hombre, sino por agradarlo a Él. ¿Me estás siguiendo? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos esto? ¿Sabes cuándo se nota en nuestras vidas que estamos caminando en una relación con Dios donde hemos perdido nuestro primer amor? Cuando no hay un deleite al estar en su presencia. No hay un deleite al estar en su presencia. Y perdóname que lo lleve a este punto. Perdóname que hable quizás de esta forma tan gráfica. Pero hay ocasiones en que nos enamoramos más del canto, más de la forma en que se canta que aquel a quien estamos cantando. ¿Me explico? Hay veces que estamos en la iglesia adorando y sí gozándonos y sí contentos y gozosos por esta iglesia, por este cuerpo de Cristo, que son hermanos en la fe, que amamos, que queremos, que nos relacionamos. Pero nos olvidamos de aquel a quien hemos venido a adorar y lo tomamos como parte de la rutina dominical. ¿Me estás siguiendo? Dios quiere que tu corazón se ancle en Él, en un deseo por Él, en una búsqueda constante por Él. Y que nos despojemos de este saco de liturgia, que nos despojemos de este saco de religiosidad, que muchas veces nos ponemos domingo a domingo, miércoles a miércoles, día a día. ¿Has perdido tu primer amor? ¿Qué es ese primer amor? Hermanos, amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas.
Es un solo versículo. ¿Sabías tú que con ese solo versículo que tú y yo vivamos diario, estamos cumpliendo toda la palabra en cuanto a la ley? ¿Sabías tú eso? Con un solo versículo, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Qué es eso? Sin reservas, sin reservas. Que cuando tú te levantes, lo primero que venga a tu mente sea un pensamiento acerca de Cristo. Señor, te amo. Señor, te necesito este día. Señor, te anhelo. Señor, te deseo. Qué gusto estar delante de tu presencia hoy. Que lo primero que venga a tu mente antes de tomar tu descanso, que sea: Señor, muchas gracias, Padre, y estar en su palabra. ¿Cuántos han perdido su primer amor? Si somos sinceros. ¿Cuántos hemos perdido nuestro primer amor? ¿Cuántos estamos aquí caminando nuestra vida quizás no anhelando ni deseando el corazón de Dios para nuestras vidas? ¿Sabes? Se nota cuando no hay un corazón anhelante por Dios, cuando no hay deleite por Él. Se nota que hemos perdido nuestro primer amor. Cuando vemos el devocional como algo que es una responsabilidad y una carga, cuando vemos en la iglesia el estar dentro de la iglesia como también una necesidad, para que no me digan por qué no fui, para que no me estén hablando, y cuando podemos faltar, pues cualquier excusa es buena. Antes testificaba a otros sin temor, ahora nos detenemos porque pues no hay que ser tan fanáticos, no hay que estar predicando siempre a Jesús, no hay que estar agarrando a la gente a bibliazos, no hay que hacer eso. Llévatela más tranquila. Tú puedes seguir amando a Jesús y sirviendo a Jesús de una manera más pasiva, se puede. ¿Sabes qué? Señal de que estamos perdiendo nuestro primer amor. Salmos capítulo 63. Voy a pedir que los chicos pasen de la alabanza, por favor. A mí me gustaría que termináramos en un tiempo donde realmente abramos nuestro corazón a Dios, donde realmente abramos nuestro corazón a Dios y puedas expresarle en tus propias palabras. Si tú entiendes y comprendes que has perdido tu primer amor, que ahora tú puedas ponerte a cuentas con Él y realmente decirle lo que dice el salmista aquí en Salmos capítulo 63. Salmo 63 en la versión 2015. Acompáñame y que nuestra oración en esta mañana, hermanos, sea como este salmista que pudo decir acerca de Dios: oh Dios, tú eres mi Dios, con diligencia te he buscado, mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela, en tierra árida y sedienta, carente de agua. Te he contemplado en el santuario para admirar tu poder y tu gloria, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. ¿Alguien ha tenido sed? ¿Alguien ha experimentado una sed y una hambre tremenda? ¿Sí? ¿Has experimentado eso? Físicamente, estoy seguro que sí. ¿Cuántos hemos experimentado eso por el Señor? ¿Cuántos hemos experimentado una hambre y una sed como este siervo que brama por las aguas, en desiertos, en tierra árida y seca? ¿Cuántos de nosotros podemos decir: Señor, yo te anhelo hoy, yo te deseo hoy? Ese es el mensaje de la iglesia de Éfeso. Tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, dice el aspecto número 4. El aspecto número 4 es, o el consejo número 4 es: evalúete y arrepiéntete. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, de lo contrario yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te arrepientes.